Se abre un poco la... Sí, la toma. se abre, ¿no? Sí, comenzamos en un minuto. Ok. Ahora sí me voy a fijar la vez pasada. Estaba yo tan bobada en la charla que ni lo vi. De repente Amparo me ¿Cómo dijo? Avísenme. Ahora fue muy educadita, me puso una otra me da un patín abajo. Un pisotón. Esta vez corte con las letras. Además se las pongo así de lado, pues no, nada. Torzo el cuello para ver. Sí. No, porque se lo puso de frente a ella. Pero bueno, entendí el mensaje subliminal. Buenas tardes, estamos con ustedes nuevamente en su programa del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho, en su programa Societatis. En principio, nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes. Nuestra gratitud también al maestro César Alanís, Óscar Telles, y del seminario Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, Yesín González y la maestra Amparo Apolinar, que nos apoyan para la realización de este programa. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en el Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, @sociologiaunam, y nuestro correo semsoc@derechounam.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Tito Armando Granados, a quien le agradezco muchísimo el habernos aceptado la invitación, y le agradezco porque además cambiamos el tema a sugerencia de algunos alumnos que estaban interesados en la problemática de las drogas. En tal virtud, pues doble agradecimiento. Y hemos intitulado el programa de hoy Aspectos sociales de la legalización de las drogas. Mil gracias por ese cambio brusco, pero tuvimos sugerencia de tratar este tema, y entonces agradecemos a nuestros escuchas y a nuestros alumnos que nos propongan temas para analizar. Sí, no, claro, además que pues resultan de interés. Yo agradezco la invitación como siempre, es muy grato acompañar a ambas en estos micrófonos, y realmente creo que sí no es un tema de moda, no, y esto lo sabemos, ¿no? O sea, las drogas se han utilizado a través de las centurias de la humanidad, etcétera. Nuestros propios antepasados pues han utilizado, algunos, los chamanes sobre todo, ¿no? Han utilizado el peyote, incluso la marihuana con fines curativos, medicinales, en fin, los hongos, entre otras, que han sido utilizadas como drogas de carácter natural, ¿no? La propia naturaleza nos da sin procesarlas, el peyote a mordidas, los hongos ingeridos, la marihuana untada o fumada, en fin, lo sabemos. No es un debate nuevo realmente, pero creo que sí, la exacerbación de las delincuencias organizadas que controlan este gran negocio, porque es un hipernegocio, pues ha tenido como consecuencia una violencia social absurda, en donde de pronto vemos a nuestros jóvenes, gente muy joven, 12 años, de 12 años para allá, ¿no? Que están en la secundaria, en los 12 años jugaba a los cochecitos, ¿no? Ahí carreterita, ahí de garnuchazo, y ahora a los 12 años ya son halcones y están metidos por un camino en donde lo que impera es la compra de las conciencias y la oferta fácil del dinero,
que ellos ganan por montones y le dan unas migajas ahí haciendo a la gente ilusionarse por tener dinero rápido y fácil, ¿no? Claro. Entonces van creando una descomposición social muy violenta, porque además pues nos separan a los jóvenes de nuestras familias, van disasociando al núcleo familiar, la gente pues se ilusiona con unos cuantos centavos y se deja ir por esa resbaladilla sin pensar que bueno, el futuro, pues no por nada, pero aquí estamos universitarios, que podemos ser testigos que el camino de la universidad es un buen camino, digno, que nos da a nosotros para vivir dignamente, muy dignamente, y que nos hace gente de bien a través de los años, y perdura nuestra carrera. Nosotros, si el día que no tenemos alguna circunstancia, nos podemos dedicar a litigar, nos podemos dedicar a ser servidores públicos, en fin, tenemos un ramillete de opciones, y los que se meten, los jóvenes que se meten a esta dinámica, pues de pronto cuando se acaba esta situación con ellos, que su dealer se pierde o que les matan al que les proveía o esto, pues se quedan solos, sin educación, sin otras alternativas, en fin. Entonces sí, tienen razón, es un problema social muy importante y debe ser un debate de hoy, un debate de hoy, porque hoy por hoy nos está llegando una descomposición social sumamente acelerada. Antes de continuar, porque inmediatamente nos vamos a nuestro tema, le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Amparo, que nos dé una breve reseña de sus actividades académicas y profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Tito Armando Granados Carreón tiene una trayectoria académica de más de 33 años, imparte en la licenciatura y el posgrado de la facultad las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Práctica Forense de Derecho Penal, Garantías y Amparo en Materia Penal, Teoría Económica, Historia del Pensamiento Económico, Derecho Económico, Juicios Orales en Materia Penal. Ha realizado diversas publicaciones, tanto para la Universidad Nacional Autónoma de México como para el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, así como para algunas editoriales privadas en materias de economía, materia electoral, penal, procuración de justicia. Ha impartido diversos cursos y conferencias en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Electoral. Actualmente es consejero técnico de la Facultad de Derecho y miembro de los colegios de profesores de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Estudios Jurídico-Económicos y del claustro de doctores de la Facultad de Derecho. Ha sido ganador de las cátedras extraordinarias Félix Pichardo Estrada y Luz Garrido, y ha ocupado diversos cargos en la iniciativa privada, en el Poder Ejecutivo Federal y Local de la Ciudad de México, ocupando entre otros cargos el de Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, y en el Poder Judicial se ha desempeñado como juez y como coordinador del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor. Gracias, Alberto, muy amable. Mil gracias. Bueno, pues volvemos a nuestra preocupación del día de hoy, las drogas. Sí. Una primera reflexión, tendríamos que decir por qué consumo. Y esto por muchas razones. Puede ser por curiosidad, por los amigos, por aburrimiento, a lo mejor porque es divertido o por frustración. Sin embargo, cuando hablamos de drogas, como bien lo explicabas, el abanico es muy amplio. Sí. Entonces, lo primero que tendríamos que precisar en nuestra charla, yo casi te haría dos preguntas simultáneamente. Es decir, primero, cuando hablamos de drogas, tendríamos que hacer una clasificación que llevaría simultáneamente que hablamos en lenguaje cotidiano de dos conceptos que son distintos, pero que con frecuencia parece que se usan como sinónimos. La despenalización, por una parte, por la otra, legalizar. Es decir, entonces, si precisamos estos conceptos para nuestro auditorio, ¿cuál es la diferencia? Porque sí tengo la sensación que se usan como sinónimos, aunque obviamente significan cosas distintas. Sí, efectivamente. Mira, realmente es el despenalizar, es dejar de tipificar una conducta como ilícita. Entonces la sacamos del Código Penal, ¿no? Entonces esta conducta ya no merece una sanción desde el punto de vista penal. Esto significa
despenalizar. Ya no es delito. Ya no es delito. De hecho, yo creo que esto ha sido parte, ahorita vamos al otro extremo, esto ha sido parte de la problemática, realmente. ¿Por qué? Permitimos drogas como el alcohol, que es una droga. Exacto. Es una droga Fumar, blanda. el tabaco, La cafeína, ¿no? Bueno, en fin. Pero viendo y además que el tabaco es tan adictivo porque lo adicionan con una serie de sustancias, tiene cientos de sustancias que al momento de que el fumador lo está inhalando y demás, lo hace sumamente adicto. Se ha demostrado que es más adictivo que la cocaína. Entonces, exacto. unas sí están permitidas, que además, bueno, ¿cuántos problemas causa el tabaco a la salud? Pero digamos socialmente aceptadas. Sí, ¿no? sí, O son socialmente se ve aceptadas. bien, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. ahora hay un grupo importante de detractores, pero en general, ¿no? No nos preocupa, ¿no? Sí, no. De hecho, bueno, ya ahora algunos sí nos molestamos, ¿no? Cuando alguien llega y empieza a fumar por ahí y nosotros no fumamos. Yo que soy de olfato perruno, yo sí tengo un olfato que qué barbaridad. Y de pronto sí, el olor a tabaco porque se te impregna en el pelo, en la ropa y demás. A mí me resulta molesto, porque yo no fumo, nunca he fumado. Pero sí, ya hay gente que incluso en los restaurantes, circunstancialmente, cuando alguien intenta, aunque sea un cigarro de estos electrónicos, que son más dañinos todavía, más dañinas, sí, porque es nicotina pura, ¿no? Que ellos dicen, no, es que no dañan. ¿Cómo ya no han empezado a prohibir algunos ¿Cómo países? no? Sí. Y la gente les reclama, oiga, por favor, estamos comiendo aquí, váyase a un lugar de fumadores, en fin. Pero sí, incluso, ¿te acuerdas que se puso de moda? En algún tiempo, en las películas, los galanes y las damas salían a fumar. Hasta doña Sara García salía con su puro. Con el puro, sí. ¿Te acuerdas, no? Entonces sí. Eso recordamos nosotros, no estoy muy segura si los jóvenes recuerden eso. Hemos visto películas, Sí, a las nosotros de Sara García son no nos tocó, clásicas. no nos tocó exactamente la época, pero sí nos ha tocado ver sus películas y que se puso de moda entre los galanes. Mauricio Garcés siempre salía con su cigarro en la boca, etcétera. Sí. Alberto Vázquez cantaba con el cigarro. Con el cigarro, ¿lo recuerdas, no? Sí. Ahí tenemos esos videos donde sale siempre cantando y estaba y con el cigarro, en fin. Y bueno, ha creado una serie de circunstancias ahí. Bueno, despenalizar, regresando un poquito. Despenalizar. Ahora, legalizar. Legalizar es poner un marco legal en donde se permita tener, por ejemplo, cafés, tener tienditas, tener lugares establecidos para realizar el comercio de esta droga. Entonces la legalizamos y te doy tu permiso. Lo que hicieron en Estados Unidos, los establecimientos, estos establecimientos pagan mucho impuesto, y han generado cantidades millonarias, por ahí las debes traer. Sí, efectivamente, ¿no? Realmente se da uno cuenta del dinero que se mueve. Por ejemplo, en Nevada, que es de los estados, se calcula que en el año que lo hicieron recaudaron más de 20 millones en impuestos. Oregon, 85 millones de impuestos. Y Washington, $1 billón. Sí. Que eso hubiera ido al narco, ¿no? Y que ahora el Estado lo tiene. Es el negocio de los narcotraficantes, precisamente. Y luego, al final del programa, quiero aterrizar con ustedes esa idea precisamente, esa misma idea. Entonces, de pronto Estados Unidos dice, vamos a legalizarla. De hecho, en Estados Unidos, en California sobre todo, pues hay una producción importantísima de marihuana y se dio un fenómeno particular, porque allá los estados sí pueden legalizar el uso lúdico, además de medicinal, de la marihuana. Y a nivel federal sigue estando la prohibición de la droga. Y a nivel local es permitido. Entonces uno, bueno, ¿dónde estamos? A ver, que alguien me explique, ¿no? California está produciendo, está exportando y comercializando. Y sucedió un fenómeno muy curioso desde el punto de vista social. Antes, los norteamericanos venían a Tijuana,
a comprar marihuana y regresaban a fumarla a Estados Unidos. Ahora los mexicanos van a San Diego, compran marihuana y se regresan a fumarla a México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese es legalizarlo. En algunos estados lo han visto objetivamente y bueno, pues le están dando realmente un cauce a todo esto. ¿Qué obtienes con eso? Control de la mercancía que estás vendiendo, ¿no? Aquí llegó el momento en el que se comercializaba marihuana que había sido fumigada por las avionetas cuando la PGR utilizaba fumigación. Muchachos, les estoy hablando de la prehistoria, para que no vayan a decir, apenas ayer, ¿no? Se utilizaba el mecanismo de fumigación con aviones y con helicópteros, se fumigaba y se dejaba ahí ya fumigada, no se cortaba. Entonces, ya que estaba fumigada, como ya estaba madura la planta, llegaban los cosechadores, la cortaban y la comercializaban de todas maneras. Y la gente se fumaba la marihuana con insecticidas, con pesticidas, imagínense. Entonces, estas tiendas tienen controles, cantidades de ventas, controles sanitarios, controles económicos, controles fiscales, etcétera. Esto le da una cierta certeza y además sacas de las calles ya, el consumidor ya no anda buscando al dealer que le venda algo, ¿no? al narcomenudista que le venda algo, sino va a la tienda, la compra, se regresa a su domicilio y ya. Feliz de la vida. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un minutito. Se nos van a cortar. Claro que sí. Seguimos en Facebook. Sí, te van a decir. Entonces, sí, además, leía yo en Estados Unidos que en muchos casos los vendedores tienen que registrar su huella. Sí. Y que a través de la huella, entonces no es que yo diga yo soy Juanito Pérez, sino tú tienes que identificarse a través de tu huella para que te vendan la dosis o la cantidad que tienes, que además es por semana, no puedes ir todos los días. No puedes ir todos los días a comprar. Sí, y empiezas a poner controles, sacas a la gente de exponerla, eso es lo que de arriesgarla, ¿no? Y vas generando impuestos que de alguna manera... A mí le voy a decir, me llama la atención. Sí. Un billón, ¿cuánto es un billón? Sí, no, pues, en mi vida lo había pronunciado. No sé, pero se me hace mucho. Se me hace muchísimo. Un billón es un millón de millones. Sí. Y dices, Dios. O sea, ¿cuántos ceros lleva eso? Y si eso es por un comercio legal, imagínate el comercio ilegal, lo que se mueve bajo la tierra, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que llaman. Es por eso que no quieren soltarlo los ares de la droga, ¿no? Dicen, no te lo voy a dejar, para mí es un negociazo. A mí no me importa que la gente se haga pedazos. No, que sea de mala calidad, o que filtrado, sea así, como sea, a mí no me importa, ¿no? No. Realmente, pues, es una circunstancia muy, muy... decíamos, el dinero no tiene... ¿Joshua? ¿O Yosha? ¿Yosha? Yosa. El dinero no tiene nacionalidad, no tiene moral, no tiene religión. Gracias. ¿No? ¿Has visto? Regresamos con ustedes. El tema que estamos comentando hoy con el doctor Tito Granados son aspectos sociales de la legalización de las drogas. Enviamos un saludo a Evelyn, Erika, Jesús, Frida, Josu, Ale, Alondra, Santiago, Abigail, Natalia. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Volvemos a nuestro comentario. Decíamos realmente el control que tienen Estados Unidos, que como te comentaba, leí que en algunos casos, sobre todo en California, registran al usuario con la huella. Y además hay que señalar que no es que puedas ir todos los días como vas al súper, sino es una vez a la semana
que te venden la porción, digamos, o los gramos a que tienes derecho. Y dentro de este grupo, obviamente, los más afectados o los más fáciles son los jóvenes entre 12 y 25 años. Como bien decías, cada vez es más corta la edad en que empiezan con el problema de la droga, que no estudian, puede ser que estén trabajando, que tienen hogares desintegrados y en muchos casos violencia familiar. Ahora, cuando nosotros nos referimos ya a esto y estamos viendo el impacto que ha tenido en el caso de Estados Unidos, ¿no? La cantidad de impuestos y los controles, ¿cuál sería la ventaja para La cantidad máxima que te venden por semana es de 28 gramos. Para hacer uso de la marihuana debes acreditar que tienes más de 21 años de edad. No se puede fumar en público, ni cerca de colegios, ni parques infantiles, ni donde haya menores de edad. Tú, si la quieres fumar en tu casa, te puedes encerrar en tu recámara, fumártela ahí y no contaminar al resto de los moradores, ¿no? Creo que este es parte de los beneficios sociales, porque te saco del anonimato, te permito que la fumes y te pongo reglas. Te pongo reglas y te digo, a ver, mira, no puedes manejar, no puedes hacer esto, tienes que cuidar, no estar cerca de menos, tienes que tener cuando menos 21 años de edad, igual que el alcohol, ¿no? Para que puedas consumirlo. En Estados Unidos es legal hasta los 21 años. En fin, yo creo que esta es una parte importante desde el punto de vista social, porque además no te proscribo, no te mando allá a fumarla en lugares oscuros y no donde meten a la cueva de Batman o algo así, ¿no? Sino que la puedes fumar, adelante, pero con reglas. Luego te doy una cantidad, no te dejo como en la calle que compro y mientras más te compro, pues el dealer va a estar más satisfecho, ¿no? De pronto va a decir, pues tengo muy buen cliente, esta hasta una pizcachita más le voy a dar, ahí le voy a completar el montoncito para que se vaya contento y regrese a comprarme otra vez. Y esto permite a su vez, por ejemplo, que yo me enganche y que mis amigos me digan, oye, pues ¿dónde la conseguiste? No, pues yo tengo ahí mis contactos, pues tráete algo, ¿no? Ok, entonces me engancho, yo le compro a él por mayoría al que me la vende en la calle y se la traigo y la distribuyo entre mis amigos. Y la que yo me fumo me sale gratis y además me gano un dinerito. No dice que estés dando ideas. No, es lo que sucede, No, sí, es lo que sucede en la calle. Sí, totalmente. Conste, no estoy aportando ideas. No les estoy dando ideas de negocios. Sí, No lo tomen así. de acuerdo. Es lo que pasa en la calle. Entonces la gente se engancha muy fácilmente. En cambio, aquí te digo, te voy a dar para tu consumo personal. Y eso creo que es otro beneficio social. Porque dejo que el que te quiso enganchar con ese sistema, pues se quede solo. Y digo, ¿para qué me arriesgo? Si lo puedo hacer legalmente. Entonces puedo yo reunir el dinero que me cuesta, puedo ir, poner mi huellita. Si me detiene la policía transportándola, es totalmente legal. La acabo de comprar, ahí está mi registro, es totalmente dentro del marco jurídico, etcétera. Entonces, creo yo que dejar de perseguir el consumo en un momento dado, creo que es muy afortunado. Claro. Muy afortunado porque entonces pues los vendedores empiezan a dejar de tener clientes y los mercados se dejan de volver violentos. Y adicionalmente, por ejemplo, hay personas que la consumen para el dolor, ¿sí? Con enfermedades terminales, en donde los dolores son muy intensos, hay personas que la consumen para el dolor y van y la compran para eso. Sí, el uso terapéutico. El uso terapéutico, ¿no? Que se ha discutido mucho sobre eso. Y bueno, que ya aquí ya lo tenemos empujado, ¿no? ¿Sí? El uso medicinal y terapéutico. Claro. Y bueno, la Corte se ha pronunciado ya sobre el lúdico. ¿No? Ya se ha pronunciado.
Luego, el control, te decía yo hace un momento, retomando un poquito, la calidad de lo que tenemos. Porque además, quien te lo vende tiene que tener un registro de compra o cultivo. Es decir, a quién se lo compró o dónde lo cultivó. Y qué químicos usó, etcétera, etcétera. Entonces, esto da un mejor control para lo que la gente esté fumando. Voy a cederle la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las recomendaciones. Ya sabes que tenemos el hábito, la costumbre de dar sugerencias para el fin de semana. Entonces vamos a escuchar a la maestra Amparo que nos dé las sugerencias de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues dentro de nuestras primeras recomendaciones de películas, tenemos la película mexicana El Infierno de 2010, película dirigida por Luis Estrada y que fue ganadora del premio Ariel en las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor edición. Y bueno, pues nos presenta la historia precisamente de Benjamín, quien después de ser deportado a su ciudad de origen, pues se encuentra frente a un panorama desolador, ¿no? Y la única opción que tiene es pues entrar a este negocio del narcotráfico. Y bueno, al principio él por sus ideales no quiere cometer crímenes, lo que implica entrar en el cártel del narcotráfico. Sin embargo, al tiempo descubre que pues la violencia es la única manera de sobrevivir en este tipo de ambientes. Nuestra siguiente recomendación es Tráfico, es una película estadounidense de 2000 dirigida por Steven Soderbergh y que bueno, ganó el Oscar por mejor director, mejor guión adaptado, mejor actor de reparto y mejor montaje. Y bueno, a través de 3 historias nos muestra precisamente la situación del tráfico de drogas, en específico de México a Estados Unidos. En una parte, la corrupción de las autoridades mexicanas al coludirse con los cárteles para obtener beneficios económicos y todo lo que ello implique es eliminar a los enemigos que sean necesarios para conseguir sus objetivos. Y por otro lado también el dilema de un padre que tiene que luchar precisamente contra esta cuestión de las drogas, sin embargo en su propia familia pues encuentra un miembro que es adicto al consumo de drogas. Y sin embargo, bueno, pues nos hace reflexionar la realidad de las drogas en nuestro país. Muchas gracias, maestra Amparo. Bueno, entonces regresamos. El control de esto, por una parte, nos va a disminuir el narcotráfico, por otra parte, tenemos un control, ¿verdad? La sociedad se va a ver beneficiada, porque al final yo creo que también pueden entrar a procesos de desintoxicación, ¿no? Claro. Entonces ya tengo una regulación, es decir, al final hay una serie de ventajas. Ahora hay que señalar que no solamente pensaríamos que se da en determinados estratos, es un fenómeno o un problema según el enfoque que se va a dar en todos los estratos sociales, ¿no? Y que afecta en su conjunto a la sociedad. Claro, es un problema social. ¿Sí? ¿Sí? Todo el mundo lo ve como... incluso se llegó a utilizar, recordaremos, sociológicamente hablando, se llegó a utilizar como peyorativo. Es un marihuano. Así como diciendo, pues sí, es de la clase más baja, ¿no? No es cierto, no es verdad. Las drogas han permeado a todos los estratos sociales, desde los más altos hasta los más bajos, desde los políticos hasta la gente del barrio, desde los intelectuales a los artistas, etcétera, etcétera. Es un problema social. Y es un problema social en donde se ha perdido y se ha perdido la dimensión de su tamaño, precisamente porque queda debajo del manto que cubre la hipocresía social. No queremos abrir los ojos a un fenómeno que es real, que está presente. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, viendo un poco, en Oregon, por ejemplo, Oregon invirtió, dijo, a ver, venga para acá, vamos a invertir 40% de los impuestos que están recaudando, vamos a dedicarlos a la educación. Va para allá, ¿no? Otros estados han decidido, esto lo vamos a dedicar para desintoxicar a la gente, tener clínicas de desintoxicación, etcétera. Entonces, creo yo que debe cambiar esa mirada, porque
de pronto decir, no son las clases más bajas las únicas, no es cierto, no es cierto. Y hemos visto problemas, los muchachos lo saben, artistas que salen en la televisión, recién una artista inglesa que fue a dar después de intoxicarse terriblemente y que tenía giras ya pactadas, de pronto tuvo una intoxicación terrible con una droga e interrumpió todo, incluyendo su vida, ¿no? Fue a dar un centro de desintoxicación ahí. Dice uno, ¿cómo le hacen? Ganan muchísimo dinero, tienen fama, lo tienen todo. ¿Y cómo le hacen? Y la gente empieza a reflexionar. No es tan solo el que siente hambre o el que está desesperado o el que quiere una salida para evadir sus propias cárceles mentales, sino es de todos y por una multiplicidad de factores, ¿no? Claro, al final es importante lo que nos estás diciendo porque hay que quitar esa imagen, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos atacar un fenómeno si pensamos que corresponde solo a un pequeño grupo? No, el problema es para todos, no es solamente la persona, sino la familia, y lo podemos trasladar a su comunidad, ¿no? Al final es algo que nos afecta directa o indirectamente a todos. Y como señalábamos al principio con esta clasificación de que hay unas que no las vemos tan dañinas, diría yo, ¿no? Como sería el caso del alcohol, del café, del tabaco, pues es socialmente, digamos, adecuado o bien visto, ¿no? Entonces, la droga no, pero al final los efectos van a ser mucho más graves en una familia, en el sujeto y en la comunidad toda, ¿no? Entonces, esa negativa yo creo que se da en una sociedad porque no afoca bien cuál es la problemática, ¿no? Sí, con esto que estamos señalando, es decir, cuando hay un control, tú vas a tener como sociedad, ¿no? Un beneficio, que bien nos los has dicho, ¿no? Vas a tener control, puedes usar para impuestos, puedes hacer una serie de actividades y señalar que esa venta de productos está controlado, ¿no? O sea, guardando las circunstancias, me viene a la cabeza ahorita lo del aborto, ¿no? Podemos estar a favor o no, que ese no sería el punto de discusión, sino lo que le damos a las mujeres es una condición sanitaria adecuada. Sí, por supuesto. ¿Cuántas historias conocimos de mujeres que se arriesgaban en condiciones absolutamente insalubres y con gente que tenía nulos conocimientos de medicina a ir a hacer un aborto, a interrumpir un embarazo porque pues le fallaron las cuentas, cometieron lo que sea, pero finalmente era una decisión de vida y es una decisión de mujer, de su propio cuerpo. Entonces, y de pronto, ábrelo. Hemos evitado muchas cuestiones que antes veníamos arrastrando, ¿no? Coincido contigo en ese aspecto, sí, realmente sí. Yo creo que debemos focalizarnos a eso. Quitarnos las telarañas y quitarnos la hipocresía social y reconocer que estamos ante esto, tú como bien señalabas. Y luego somos muy hipócritas como sociedad. Cuando la persona ingiere muchas bebidas embriagantes y empieza a tener problemas con el manejo del alcohol, dicen, ay, es parrandero, ay, no, es que le gusta tomarse sus copitas, ¿no? Muy sociable. Oye, espérame, está teniendo un problema de alcoholismo, ya se le fue de las manos, pero lo justificamos, y justificamos que en nuestras juventudes de pronto vayan al antro y lo que se da masivamente pues es el alcohol, ¿no? Ahí, y eso sí está permitido. Y eso sí está justificado socialmente. Y ahí conlleva una circunstancia que la podemos amarrar, ¿no? Mandamos a nuestra juventud con una circunstancia particular y reprobamos todo lo demás. Pues no, y cerramos los ojos, no existe. Y como dijo Talía, y si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo primero es que debemos reconocerlo. Debemos reconocerlo, que además la multiplicidad de drogas que existen en la calle es brutal.
sobre todo las drogas industriales. Sobre todo las drogas industriales que se producen con cualquier porquería, la que sea. Están produciendo, por aquí les traje los compuestos que tiene una droga que se llama cocodrilo, que está muy de moda en Estados Unidos. Yo me estoy actualizando. Y empezó en Inglaterra. Nada más les voy a decir para no aburrirlos rápidamente. ¿Qué contiene? Sí, contiene. Son tabletas de codeína machacadas, disolvente de pintura, thinner, líquido para encendedores, gasolina, ácido clorhídrico, fósforo rojo y yodo mezclado. Y la gente se lo inyecta. Y se llama cocodrilo porque en donde me lo empiezo a inyectar en la piel se empieza a quemar. Empiezo yo a quemar, empiezo a desbaratar las células y se van formando escamas, como en cualquier lesión de la piel. Y la gente se sigue inyectando en los mismos lugares y se sigue desescamando. Entonces llega el momento en que tiene llagas, úlceras y demás. Por eso le llaman cocodrilo a esta, porque se empieza uno a desescamar. Empieza uno a tener apariencia de piel rugosa y de cocodrilo. Es terrible. No, me has dejado. Terrible, y tenemos que reconocerlo, porque esto Se ya usa, ya no se produce en la tierra. Ya no es algo natural, ya es algo químico, sintético, que se produce en cualquier cocina. Claro. En una estufa, con 2 ollas, con eso hago la droga. Entonces debemos quitarnos las telarañas, debemos advertir a los muchachos, debemos decirles, mira, hay drogas blandas, hay drogas duras. Drogas blandas como el alcohol, lo hemos señalado, el alcohol, el tabaco, etcétera, la propia marihuana, y drogas que te van a enganchar desde el punto de vista fisiológico y no te van a dejar salir. Te van a volver un trapo. No, además los efectos tan negativos en tu salud, ¿no? Claro. Que sería lo más importante y que de momento no se dan cuenta o no las toman en consideración. Sí, llega el momento en que tu adicción supera a cualquier circunstancia, como el alcohólico. Perdemos la noción de que el alcohol nos está haciendo daño y la necesidad fisiológica de seguir tomando alcohol hace que duerma la persona, se levante en la cruda y diga yo necesito alcohol, y se tome otro alcohol y se sienta mal y demás, pero no importa, se siga tomando otro alcohol y otro alcohol. Así sucede, así nos engancha fisiológicamente la droga. Entonces hay que establecer, hay drogas muchas, hay drogas muy peligrosas, hay drogas muy adictivas. La marihuana en particular está considerada como de adicción psicológica más que fisiológica, a pesar de, ¿no? Sí, tenemos el caso de Holanda. En Holanda la abrieron a pesar de la oposición de la Unión Europea, porque estaban de uñas, y a Holanda le ha resultado bien. De hecho, cubrieron un vacío que tenían por ahí, que era, sí te la voy a dejar consumir en estos lugares, los cafés, exclusivamente, puedes consumir determinadas cantidades, solo ahí, y no puede haber publicidad, nada. O sea, tú sabes dónde están los cafés, tú vas a ese café, y veíamos llegar a gente de traje, con sus portafolios, de la oficina, a fumar ahí. A tomar tu café. A fumar, sí, a tomar. Sí, porque en realidad se llaman coffee shops. Sí, coffee shop, a tomar su café. ¿Qué pasó? Holanda triunfó. Tenían un vacío. Y digo triunfó porque controló un fenómeno que se le estaba saliendo de las manos. Tuvo otra política con las drogas duras, pero con las drogas blandas tuvo éxito, lo mantuvo bajo control. Lo que se dijo de ellos, que iban a perder el control y que se iba a volver el fumadero del planeta, no es cierto. Se ha mantenido a través del tiempo y sobre todo cubrieron ya un vacío. Antes se permitía el consumo pero no el cultivo. Claro. ¿Sí? Ahora a partir de 2017 se hizo legal, reconocieron que tenían ese problema y dijeron, no es posible que les permitamos la venta. ¿Y de dónde la van a sacar? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Sí, muchas gracias. ¿Maday? Mónica, Roberto Paredes, Jimena, Karen.
sanción y entonces empezaron a escribir una sanción a un médico y entonces como actitud de rechazo fue que los médicos empezaron a escribir. Pero no hay uno que escriba bien, ¿eh? Bueno, yo podría decir que algunos abogados tampoco. Apúntame. Anótame. Anótame. No, luego con los muchachos como de batallas, para traducir necesitas un egiptólogo. Yo le digo que como no, que está bien que estoy viejita, pero que no soy tan antigua, que letras claras o que la hagan muy grande, hay unas cosas que no me leen. Sí, de plano. Yo creo que mi madre tenía una letra. A mi mamá Palmer, Sí, totalmente Palmer. A ellas las podríamos poner a hacer los títulos que nos títulos. entrega la Mi UNAM mamá y los tenía una harían. letra 100% Palmer, preciosa, ¿no sabes? Sí, Yo tenían tengo cosas guardadas de ella con su letras de manuense. Sí, con su letra era. Sí, no, una cosa maravillosa. Además, una ortografía impecable. Ahora ya no la conocen. Y debo decir que con pena algunos maestros. Oh, sí. A mí me tocaron ver faltas ortográficas. Sí, Pizarro. Bueno, acaba de recibir un oficio. Acabo de recibir un oficio. No te voy a decir de quién es. Que viene con faltas ortográficas. Bendito sea Dios. Regresamos con usted a esta última parte de Societatis, que estamos refiriéndonos a las drogas, y cedo la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las recomendaciones, las dos últimas recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues nuestras dos recomendaciones es El Club de los Desahuciados, una película estadounidense de 2013 que debutó precisamente en el Festival de Cine de Toronto de ese año. Fue ganadora al Oscar en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Maquillaje, así como Globos de Oro en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Y bueno, esta película está basada en la vida real de Ron Woodrow, un paciente real de VIH que traspasó medicamentos en Texas cuando comprobó que estos eran efectivos y mejoraban su sintomatología. Sin embargo, en ese entonces la sustancia activa era ilegal en Estados Unidos. Entonces nos narra precisamente todas las peripecias del protagonista para pasar los medicamentos hacia Estados Unidos. Otra película es El Jardín de la Alegría, una película británica de 2000, que a manera de comedia pues nos cuenta precisamente toda esta situación de las drogas, cuando de la noche a la mañana la protagonista pierde todo, pierde el estatus de su estilo de vida y pues tiene que solucionar las deudas. Y la opción que le queda pues es precisamente el de la marihuana. Sus plantitas. Unas cuantas matitas. Muy bien. Gracias a Maday, a Mónica Gómez, a Mónica Viveros, Roberto, Jimena, Karen, Aide, Scarlett, Karen Campos, Leo, Jimena, Monse, Nancy, Leslie, Diana, Sebastián, Elizabeth por acompañarnos y por sus comentarios en las redes. Ahora, regresando al caso de Holanda, porque yo creo que es el caso emblemático. Icónico. Sí, donde no sé si le favoreció mucho o no su imagen internacional, pero la realidad es que está controlado y hay que señalar que el peligro que se pensaba era el turismo. Sin embargo, si no eres ciudadano, que también esto hay que precisarlo, no puedes ir a los... Bueno, sí puedes ir a los coffee shop, pero no te la van a vender. Es correcto. Porque necesitas ser ciudadano. Y esta es una llave, diríamos, que estableció Holanda para controlar, porque entonces si se hubiera, como bien decías hace un momento, se hubiera convertido en el fumadero de Europa, ¿no? Europa. Y este es un criterio que ha usado Holanda para otras cosas, para eutanasia también, por ejemplo, necesita ser ciudadano, ¿no? O reunir determinadas condiciones para acceder. Entonces ya vemos que no es tan libre, ¿no? Pero se da una imagen que parecería eso en relación a Holanda, porque todavía en Estados Unidos se difundió más de que iba a estar controlado, que iba a haber características especiales, pero en el caso de Holanda sí se pensaba como que ibas a la tienda y podías adquirir tus dosis. Otra restricción es la edad,
¿no? Es También no es para todo el mundo. Simplemente para dar un panorama de lo que está pasando en nuestro país, si me permites, Claro, antes de por continuar, favor. en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016-2017, en el consumo de drogas ilegales en personas entre 12 y 65 años, fundamentalmente es marihuana y cocaína. Esto viene también de la iniciativa Mérida, que es quien pagó esta encuesta. De las drogas, la marihuana, cocaína, inhalables, la heroína y los alucinógenos, que pasó de un 7.2 en 2011 al 9.9 en el 2016. Por otra parte, las consideradas médicas, que son los tranquilizantes, sedantes y barbitúricos, de 7.8% de consumo en la población, ascendió a 10.3%. Las ilegales, como la marihuana, de un 6% a un 8.6%. La cocaína, pues tendríamos que decir que se mantuvo, porque de 3.3% subió solo a 3.5%. Hay que señalar que los estados que tienen mayor consumo de esta marihuana y cocaína es Jalisco, con un 15.3%, Quintana Roo con un 14.9%. El consumo de drogas, alcohol, tabaco en la población infantil y adolescente, que sería el dato que más nos va a preocupar, pasó de 2.9% a un 6.2% en la población infantil y adolescente. Y hay que señalar que en las mujeres adolescentes es donde más se incrementó, porque en este periodo que analiza esta encuesta se incrementó un 200.5%. Y esto quiere decir que las mujeres son las que más se ha incrementado, el grupo de mujeres o de niñas, diría yo, ¿no? Porque son los periodos de 12 años. Ahora, cuando tenemos esto, y ya hemos dicho drogas duras, las drogas sintéticas, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos así como el avestruz? ¿O de alguna manera la legislación mexicana en algunos casos permite, aunque luego no sabes cómo, porque está prohibido trasladarla, venderla, y entonces, ¿cómo? ¿Estamos sí o no? ¿Cuál sería tu punto de vista en este sentido? Yo creo que somos una sociedad madura. Y yo creo que ha sido una discusión añeja, como ya la hemos señalado aquí en esta mesa. Yo creo que es momento en dar el siguiente paso. Claro está, nos amarran algunos aspectos legales de orden internacional, pero tenemos que caminar de la mano. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué queremos como país y tomar las alternativas. La Corte le otorgó el amparo para, dijo que bueno, la Ley General de Salud, al considerar que se establecen ahí diversas situaciones, tiene una política prohibicionista respecto al consumo de la marihuana, misma que limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación. ¿Para qué le otorgó el amparo? Para la adquisición de su semilla, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte. Es una droga blanda, es una droga muy común, está en las calles, mucha gente tiene acceso a ella, pero está proscrita. Entonces, de pronto, ¿a quiénes les sirve? ¿Quiénes tienen más interés? Que es a donde yo quería llegar al final del día. A mí me interesa que no se legalice. ¿Por qué? Porque yo soy el que trafica con ella, y yo soy el que saca dinero. Entonces, recordemos en las cadenas económicas, ¿qué genera la escasez? Aumento de precios, tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Además tengo una cadena de corrupción. Necesito aduanales, necesito policías, necesito autoridades políticas, etcétera, para que me abran el campo y yo pueda estar ahí. Es una derrama económica importantísima. A mí, cuando me digan, oye, tú que eres productor de cocaína, grandes niveles allá, ¿quieres que la legalicen? No, jamás. Por favor, no la legalicen, y doy el dinero para las campañas y lo que sea, para actuar en el sentido de que no se debe legalizar.
Yo creo que debemos actuar con madurez, debemos ir avanzando, la Corte ya lo ha hecho, la misma sociedad. Recordemos que un par bueno, unos padres angustiados por la enfermedad de su hija, lucharon jurídicamente para traer un derivado, ¿no?, del tetrahidrocannabinol que beneficiaba a su hija que tenía ataques epilépticos continuos y ha mejorado. Entonces creo yo que como sociedad tenemos la madurez, tanto política como social como jurídica, como Estado mexicano, para avanzar en un debate serio, para avanzar con leyes, para avanzar con controles, para avanzar hacia una eficacia de Estado y quitarle el poder al narcotráfico. Se nos olvida que el narcotráfico nos tiene en su puño y nos aprieta cada que quiere y hace con nosotros cera y pabilo, ¿sí? Yo creo que le debemos quitar ese poder, se lo debemos arrebatar, y sí, yo creo que debe ser gradual. Yo considero, mi punto de vista muy personal, que bueno, la Corte ya avanzó en ese sentido. Muchos académicos se han pronunciado ya, la sociedad misma se ha pronunciado ya. Yo creo que debemos hacer un catalizador de todas esas ideas y dar un paso hacia el frente. Y otro paso seguido es evitar que nuestros jóvenes, nuestra gente caiga en otro tipo de drogas, en las drogas duras, en las drogas industriales, y advertirles, por favor, cuáles son los riesgos que conlleva el uso de este tipo de drogas. Hacer campañas publicitarias reales, agresivas, así como le permitimos a los fulanos anunciar las bebidas y decir que el tequila fulanito y el mezcal fulanito y el whisky perenganito y chalala, pues también decir, a ver, mira, tú joven, una cápsula a la hora que ellos ven la televisión, diciéndole, tal droga te causa esto, y ponerles un caso real, hacer talleres de gente que venga, que sea rehabilitada y que les diga, mira, yo pasé este infierno, yo pasé este otro, ten cuidado, y nosotros como familias actuar con ellos. Claro. Decirle, cuídate, mira, estos son, darles información, no dejarlos como antes, que cuando en el siglo pasado dejaban que la gente aprendiera sola del sexo. No, hoy estamos en el siglo XXI y yo creo que debemos hablar sin tapujos, sin cortapisas y quitarnos esa falsa moral social para hablar abiertamente de un problema que nos consume a todos. Pues muchas gracias, mi querido Tito. Nos ha llegado la conclusión de nuestro programa, de nuestro término. Podríamos seguir hablando, pero creo que estas conclusiones son maravillosas y que realmente logremos un cambio, ¿no? Luego hay temor al cambio, pero debemos como sociedad hacerlo. A quienes nos han acompañado el día de hoy, mil gracias y estamos en contacto nuevamente la próxima semana, el martes a la 1 de la tarde. Gracias. Pero hay muchos hilos que tocar.